Yo soy secuestrado el 10 de agosto de 1979 en mi domicilio, junto con mi compañera de ese momento, Dora Laura Ciona, y mi hija que tenía 2 meses y 10 días, María Eva. Fuimos trasladados los tres a la ESMA, ellas fueron liberadas a la semana, y bueno, después de pasar unas innumerables circunstancias de mucho sufrimiento y angustia, por mis conocimientos de obrero gráfico calificado en valores bancarios, en ese año, justamente en ese comienzo de 1980, cambia el sistema de documentación en la Argentina y pasan a tener los documentos, cosa que no tenían, los mismos elementos de seguridad en la impresión que se utilizaban en los valores bancarios, en los cheques, en las letras de cambio, en todas las... Y bueno, ese conocimiento lo utilizan, como utilizaron antes a los compañeros para los planes de Macera. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban documentación falsa para hacer los procedimientos. Todos los procedimientos que ellos hacían, lo hacían con documentación falsa. Entonces ahí yo les tenía que sacar las fotos. Los tipos estaban expuestos. En algún momento digo, bueno, acá tengo enfrente mío al tipo que me torturó. Tengo enfrente mío al tipo que se quedó con mi casa, por ejemplo. Yo perdí mi propiedad. Y bueno, escondí una foto haciendo una prueba, y así una, y así otra, y así otra. A medida que venían a hacerse las fotos, o renovar sus documentos, pues ellos renovaban sus documentos, viajaban y renovaban sus documentos. Y ahí fue que comencé a guardar esas fotos. Ellos me pedían un documento nacional de identidad, una cédula de identidad, una credencial policial y un registro conductor. Eran los básicos. Entonces yo, en vez de hacer 4 fotos, hacía 5. Y esa quinta la escondía. La escondía en las cajas de papel fotosensible. Las más grandes, cosa de que los tipos abrían todos los cajones cuando hacían las requisas, pero esas cajas no las tocaban porque si no se arruinaba el papel y sería muy valioso. Y bueno, ahí rescato esos negativos, y esos son la última fotografía. Ahí está. Yo no pongo mi foto un poco por pudor, pero se notan las huellas de las palizas y de la máquina. Se constituyeron en una prueba ineludible, tanto de esta gente que había pasado por ESMA, también algunas fotos que mostraban cómo eran los lugares de detención. Claro, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de... A mí un día traen un flash, al tercer día yo empiezo a disparar el flash montado en la máquina. Entonces salgo a un pasillo y voy sacando. Saco una, saco 2, saco 3, y siento a mis espaldas, la puta que te parió, ¿qué estás haciendo? Estoy probando el flash. Pero en la máquina había rollo. Ese rollo lo saqué, lo hice procesar, y bueno, la prueba que después intentaron destruir, porque eso lo borraron todo. Una de las características que tenía la Escuela de Mecánica de la Armada era que se utilizaban los conocimientos y saberes de la persona. Por ejemplo, en algún momento el almirante Macera recurrió a ese recurso de tener la mano de obra, llamémosla así, esclava a su disposición, y utilizó una serie de materia gris, de un sector de la Escuela de Mecánica de la Armada, del edificio donde habitualmente estaban los prisioneros, que se llamaba La Pecera. Y ahí creó, con un grupo de periodistas, abogados, arquitectos, médicos, todo un equipo de profesionales para servirse de sus saberes, de sus conocimientos, y establecer su proyecto a futuro, porque eso fue un experimento basado un poco en la omnipotencia, y además en la proyección que ellos se daban a sí mismos, sin tener en cuenta lo miserables que eran, los crueles que eran y los delincuentes que eran. O sea que todo ese entramado de apropiación de criaturas,
de- pero avalado por digamos, una idea civil del poder, de los grandes poderes económicos, eran avalados por estos grupos económicos, todo este entramado oscuro que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. El ser sobreviviente, en una época, ahora está mucho más clarificada la cosa, pero en una época había una especie de concepto que decía, si se lo han llevado, por algo será. Y si sobrevivió, por algo será. Entonces, ese por algo implicaba siempre una sombra de sospecha. Y además, cuando el sobreviviente aparecía, contando una historia, muchas veces increíble, o sorprendente, o delirante, yo he conocido compañeros y compañeras que habían vivido, había habido muy pocos sobrevivientes, y contaban la historia y la miraban con sospecha, como diciendo, ¿será verdad lo que dice? Y ella misma entraba en la duda, hasta que en algún momento apareció otro sobreviviente que refrendó lo que ella decía. Entonces ahí quedó contenta, quedó tranquila, digamos, su alma quedó tranquila. Yo siempre tuve una mirada colectiva. Y esa mirada colectiva, a mí siempre la memoria colectiva es, digamos, es una cosa que no tiene, es lo que cambia los tiempos políticos, sociales, culturales. Justamente esta fue una pelea cultural, porque ellos querían cambiar digamos, una idea emancipatoria que había en buena parte del pueblo argentino por una idea cultural del individualismo extremo, del mirarse el ombligo nada más. Sí, estos avatares que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo, lógicamente algunos más dolorosos, otros menos dolorosos, pero siempre con esa mirada de posesión que tienen ellos digo los poderosos, digamos, ¿no? Eso tiene que estar acompañada para combatir esa codicia justamente con la mirada colectiva, de esa mirada de decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, todo está por hacerse. Y en esa construcción existen estas circunstancias, ¿no? Y bueno, simplemente soy un actor que aporta lo suyo para esa mirada colectiva.